tienen diputados. Yo ahí la problemática que le veo, sobre todo por la perspectiva que pudiera tener ese proyecto en el Senado, es que hay sectores del interior que ven a las aerolíneas argentinas como una aerolínea que garantiza conectividad, ¿no? En lugares del interior del país, que a lo mejor esa gente cree que si no existiera aerolíneas no tendrían la conectividad que Aerolíneas le ofrece. Bueno, habrá que ver ahí cómo el gobierno hace para convencer, sobre todo a la gente del interior, porque al que vive en el área metropolitana, sea estatal o sea privada, Aerolíneas Argentina va a seguir estando y la conectividad va a seguir estando disponible. Sí. El problema es que pasa en algunos lugares del interior. Porque interior. hay otras aerolíneas. Claro, en donde a lo mejor no hay o no llegan con tanta frecuencia estas aerolíneas y esa gente siente que Aerolíneas es su garantía de que pueden estar conectados con otras Pero después partes tenemos del que país. hablar de la credibilidad del sindicalismo, porque siempre estamos hablando No, claro, de la política, pero los sindicalistas... Todo esto opera en un contexto en donde la dirigencia sindical es una de las dirigencias que están sumergidas en una crisis de reputación muy fuerte. Por algo a la CGT le cuesta a veces hacer paro, porque no siente que no tiene legitimidad para reclamar digamos, esa posibilidad de ejercer un derecho a huelga. Bueno, en ese contexto también se da este conflicto, ¿no? Javier. Parte de lo mismo, o sea, tomemos este caso, la industria aeronáutica, las aerolíneas, quiebran en todo el mundo. Uno puede hacer una lista de 50 aerolíneas conocidas que ya no vuelan más, porque no es un negocio fácil. Entonces, lo que hay que hacer es abrir el mercado para que compitan con un marco regulatorio aceptado por toda la clase política y que se cumpla, porque si no nadie va a venir a invertir si saben que después cambia el gobierno, vuelven a estatizar la aerolínea, etcétera. Pero entonces, a eso me refería yo cuando digo, hay parte de la clase política, que ya está de acuerdo con tomar decisiones en relación y a yo esto. creo que parte del problema, y por qué no se soluciona, es porque también muchas veces los políticos no quieren consensuar con otros políticos para que esto sea una política de Estado. Y también hay una mezquindad de ciertos políticos cuando están en la oposición, sí, que no les gusta hacer las cosas que ellos mismos proponían cuando estaban en el gobierno. Exacto. Entonces, en algún momento esto tiene que ir por el camino de un consenso para ver qué tipo de política aeronáutica queremos y consensuarlo para que las inversiones puedan venir a largo plazo y no se rehén de una aerolínea, porque las aerolíneas que pierden plata no son anómalas, puede pasar, por eso hay que tener opciones, o sea, es una política que tiene que ser una política de Estado. Si no, los que son rehenes es la gente. Exactamente. No puede haber una sola aerolínea volando al 80% del país. No, es de locos, claro que es de locos, porque pasan estas cosas también y pueden pasar y no tendría que pasar. Pero enseguida tengo más cosas para preguntarte de esto, porque Pablito Corso está en el aeroparque con una señora, ¿no, Pablo? Antes de volar. Sí, María Laura, una pasajera que me resumió al principio el pánico que tuvo. Esa fue la palabra que utilizó y me llamó la atención. El pánico que tuvo en las últimas horas, viendo los noticieros, viendo las noticias y sin saber si viajaba o no. Esa fue la palabra, pánico. Exactamente, porque esta ida ahora a Santa Rosa La Pampa ya es un boleto reprogramado del 13 de septiembre que tuvimos que irnos en auto porque estaban de huelga en aerolíneas. Y ahora me lo reprogramaron para ahora. Así que realmente tenía pánico de no poder viajar. Casi 2 meses y medio después puede viajar. Sí, exactamente. ¿Y qué le merece esa decisión de los trabajadores de dejarla a usted como rehén, ¿no? Sin poder viajar casi 2 meses y medio. No, es que es una cosa que no se puede creer. Es terrible porque nos toman a todos los pasajeros de rehenes cuando no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Qué sintió en las últimas horas cuando vio pasajeros que durante 1 hora y media, 2 horas estuvieron encerrados completamente, herméticamente encerrados en los aviones? Terrible, una impotencia total. La verdad que es terrible. Sí. ¿No tiene miedo? Pánico me decía, ¿no? Pero miedo que le pueda suceder también a usted hoy en el transcurso de la tarde. Espero que no, nos dijeron acá en Aerolíneas que está todo normalizado, que está todo bien. Esperemos que de un momento para otro no se les ocurra cambiar de planes. Veo, no lo voy a mostrar, veo que tiene el ticket en mano, sí, tiene la tarjeta para poder viajar, sí, pero no sabe... No es seguro. No es seguro. No. ¿Cómo no es seguro? Porque ya me fijé todos estos días que no era seguro. Despachaban la valija, todo, y después de un minuto para otro les decían que se cancelaba el vuelo. Lo que analiza María Laura bien en el piso es que usted tiene
en la tarjeta de embarque, María Laura, la tiene en mano, la quiero mostrar por una cuestión de seguridad y los datos personales, pero nadie le garantiza que llegando a migraciones, superando la barrera de la aduana, pueda subirse al avión. Tal cual, tal cual. Así nos dijo incluso el muchacho que nos atendió ahí para despachar, para hacer el check-in. Dijo, hasta ahora está todo bien. Claro, esto es minuto, María Laura, esto es lo que te quiero resumir, ¿eh? Sí. Es minuto a minuto lo que se vive en Aeroparque, ¿eh? Es minuto a minuto. Tal cual, es minuto a minuto. Así no hay otra... Mi vuelo sale 3:30 de la tarde. ¿Hay alguna otra aerolínea que haga ese recorrido? Ese es el sentir, María Laura. Porque ya te digo, vengo con ese antecedente. Me pregunta María Laura, usted me dijo que va a La Pampa, ¿no? Sí, a Santa ¿Es la única compañía que viaja a Aerolíneas Argentinas? La única que viaja, aerolíneas que viaja a Santa Rosa. Claro. Si no tenemos de esos vuelos low cost, eso no. No hay todavía. ¿Qué sucedería en caso de que, por ejemplo, se privatice la compañía, se cierre? ¿Faltarían quizás rutas? ¿Quedan desconectados? Y quedaríamos desconectados, qué sé yo, no sé. En ese caso sí, o pondrán vuelos de otras compañías para que la gente pueda viajar, porque los vuelos, aunque parezca mentira, a Santa Rosa van llenos, van y vienen llenos. Es una ciudad chica, pero bueno, no sé, la gente viaja. Bien, bueno, muchísimas gracias. Está el marido, María Laura, Pablo, allá al fondo, que está impaciente. Me está mirando, vaya. Me está mirando. Vaya. Un beso grande. Ojalá pueda viajar. Gracias por el beso, me lo pongo. Qué linda. Va a viajar, bueno, me parece, doctor, que esto es bastante elocuente, ¿no, doctor Dosso, de esto que está pasando? Obviamente, esta señora va a uno de los mercados de baja densidad. Tan baja densidad es que durante muchísimo tiempo se opera Santa Rosa con Bahía Blanca. Sí. Que son dos mercados de baja densidad. Sí. El problema que tiene la Argentina es que de los 70 mercados posibles, hay 10 que concentran el 80% del tráfico y el resto no tienen más de 70 pasajeros por día. Entonces lo que está pasando es que falta desarrollar en la Argentina, que ahora se va a poder, a raíz de todas las modificaciones que se han introducido, es lo que se llama las aerolíneas de tercer nivel, las aerolíneas regionales, que son aquellas que alimentan a las troncales y entonces el sistema empieza a funcionar con una absoluta conectividad. Esto es lo que nos falta. Lo tuvimos en la década del 90. Teníamos a TANSE, teníamos a DINAR, teníamos a LAR, la ER, Andes. Había toda una serie de empresas que hacían ese trabajo. Y no están más. Y esas no están más. Esas cayeron cuando salimos de la ley de convertibilidad. Sí. Y otra cosa importantísima, yo coincido con todo lo que se ha venido señalando hasta ahora, que a mí me gusta agregar en este tema, es que estamos sujetos a la observación y sanción posible por parte de las autoridades estadounidenses. ¿De IATA? Por el sistema, no de IATA, por la Federal Aviation Agency de los Estados Unidos, que estos señores saben perfectamente bien de qué se trata, porque la Argentina está mal en todos los parámetros que hacen al funcionamiento de la aviación civil. O sea que esto ¿De qué hablamos, por ejemplo? Un ejemplo. Hablamos de capacitación, hablamos de reglamentaciones, hablamos de formación de personal, de ordenamiento de las autoridades. Nosotros tenemos varias autoridades, no tenemos una gobernanza ordenada en la Argentina. O sea que la Argentina está sometida a una situación a la cual puede ser trasladada a la categoría 2. La categoría 2... Y esto Velar lo sabe bien porque nos ha ayudado en algún momento cuando él estaba en la embajada con estos temas, ya en la época de Dualde, que ya estuvimos en la categoría 2, es que no podemos aumentar nuestra oferta sobre los Estados Unidos y además Estados Unidos nos pone cartel rojo y a ese lugar no vayan ni ahora regalado. Me va a contar, Diego, qué es lo que puede pasar con los Estados Unidos. Tengo un segundo para preguntarle una sola pregunta a un abogado penalista que está con nosotros, que es el doctor Jorge Monasterki. ¿Cómo está, Jorge? Simplemente te quiero preguntar, esto que pasó el miércoles, ¿es posible que los que viajaron y quedaron encerrados hagan una denuncia penal? No sé cómo sería la forma, cómo sería la posibilidad, pero te lo pregunto porque está empezando a pasar en la cabeza de algunos de los que hablaron con nosotros. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo estás? Sin duda, una reparación civil de manera independiente cada pasajero la tendrá. Ahora bien, dentro de lo que es el Código Penal, el artículo 141 claramente habla de privación ilegítima de la libertad. Privación ilegítima de la libertad. Es cuando se altera, se limita, se restringe la libertad locomotora de una persona, y en este caso
los dirigentes, de alguna manera, sindicales, al tomar esa medida, de alguna manera, con claridad, ya sea con dolo directo, es decir, con la intención, con la voluntad de privarlos, de dejarlos sin que se puedan mover bajo su libertad de locomoción, o de una manera indirecta, es decir, a través de lo que se llama un dolo eventual, es decir, sí, sin que le importe ese resultado, el delito, a mi entender, lo cometieron, es un delito que tiene una pena hasta 3 años, creo que se cometió en fragancia, creo que ojalá la justicia los llame indagatorios, sean procesados y condenados. No se puede jugar con la gente. Jorge, muchas gracias, muchísimas gracias. Esto nos había quedado como parte de esta conversación pendiente. Los Estados Unidos nos pueden sancionar, dice el doctor Doss. ¿Usted qué dice? Sí, seguro. Diego, estamos en incumplimiento de normas y por lo tanto hay que resolverlo. Ahora, el problema se resuelve, yo lo escuchaba ayer al presidente en la celebración de los 100 años de la Cámara de Comercio, sí, reiterando que esto es un milagro, lo que él está haciendo, porque tiene 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. Pero esto tiene, no es un muchos, milagro. Tiene muchos afines, bueno, ¿no? pero, que están sí, votando sus proyectos bueno, también. Pero esto se resuelve con lo que se llama un gobierno de coalición. Se hace así en todo el mundo. Entonces, él tiene que hacer, no le gusta al presidente el concepto de gobierno de coalición, lo tiene que hacer. No le gusta al presidente como no le gusta, lo dijo Javier recién, ¿no? No le gusta en general a los últimos gobiernos argentinos, de cualquier... O sea, la onda coalición que es lo que realmente hace funcionar una política de Estado, acá no... En todo el mundo, en Europa, en toda América Latina, hay gobiernos de coalición. Sí. En la propia Estados Unidos, que mantiene la tradición bipartidista, todos los temas que tienen que ver con política exterior, defensa y presupuesto se resuelven, Diego, en el Senado por vía de alianza y acuerdo de los dos partidos. Para los últimos gobiernos la palabra consenso no es una palabra linda, es una palabra pero estamos en democracia, que no les gusta. Nuestra Constitución lo indica con claridad. Si nosotros tuviéramos un régimen parlamentario, no es el caso, sin control del Parlamento hay que disolver el Parlamento y convocar elecciones. No tenemos ninguna duda. En nuestro caso, aunque no haya sistema parlamentario, un presidente sin mayorías no puede gobernar. Pero Diego, ¿qué consenso podés lograr en un tema específico? Estamos hablando de aerolíneas argentinas, donde venimos de gobiernos que van para un lado y para el otro, donde la discusión sobre una aerolínea que debería ser eficiente, de no generar déficit y demás, se tuvo, y quizás del otro lado escuchabas que bueno, sí es cierto que hacer eficiente aerolíneas argentinas. Pasaron los últimos 4 años del gobierno del kirchnerismo y empeoraron todo. Es decir, cuando llegaron al poder no hicieron nada de esa lógica que defendían siendo oposición de bueno, sí es cierto, no hay que privatizarla, pero hacerla eficiente. Sí, pero esto implica una responsabilidad. Cuando no hay, el sistema no lo resuelve solo, que es el sistema parlamentario, que fuerza al presidente a disolver el Congreso y llamar a elecciones. Esto implica una gran responsabilidad del presidente. El Poder Ejecutivo tiene la necesidad de tomar esa iniciativa. No hay ninguna duda que en la Argentina hay una zona centro, no estando la provincia de Buenos Aires, por obvios motivos con la cual no se puede contar, pero Santa Fe, Córdoba y Mendoza son provincias de un peso extraordinario. ¿Qué es hacer una coalición? Y es el presidente con su pequeño partido, mi partido, el peronismo republicano que existe, el cordobesismo que existe, gente de Santa Fe, gente de la provincia de Mendoza, y armar una mayoría parlamentaria. Es decir, esto es un dato matemático. Un gobierno para funcionar y hacer todo... ¿Por qué no camina la privatización? Porque no están los votos. Entonces, ¿cómo se consiguen los votos? Pero para eso hay que sentarse y conversar. Pero hay que llegar a la coalición. Entonces, a ver, estamos muy lejos, ¿no, Lucas, de esto? No, lo que pasa es medular esta discusión. Sí, claro. Porque esto hace a toda la problemática que enfrenta la Argentina como país. Porque la Argentina enfrentaba un desafío económico muy complejo y ramificaciones de problemáticas vinculadas a la económica por doquier. Ahora, los argentinos produjimos el año pasado la peor configuración del sistema político posible para enfrentar estos desafíos. Y el presidente lo debía saber de antemano eso. Porque el primero que debía saber qué iba a ocurrir si ganaba la presidencia era Milei teniendo 2 diputados. O sea, él ya sabía que se iba a enfrentar con esta dificultad de tener que requerir un sistema de excepción para poder garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad, o tenía que encarar un proceso muy complejo, como dice Guelar, de negociaciones y acuerdos para darle sustentabilidad al funcionamiento del sistema, porque acá no gobierna solo el presidente, gobierna el sistema político.
las decisiones del sistema político que se traducen en leyes hacen intervenir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Así funciona el sistema político. Ahora, Milei puede tener legitimidad en reclamar que el contexto reclama una condición de excepción para garantizarle al presidente poder avanzar. Bueno, pero si no estaba acordado de antemano, la problemática iba a existir, y lo digo porque esto funciona para todo. Este es un presidente que tardó 183 días en sancionar una ley del Congreso. Sí. En este contexto económico donde se necesitaba que las leyes salgan en 2 días. Entonces, esto es a ver, ¿qué es lo que le problemática. falta hacer al gobierno entonces? Ahora. No, digo, la dificultad estaba desde el vamos. Sí. En todo caso, si no tenés forma de lograr el estado de excepción por tu propia voluntad, necesariamente estás obligado, como dice Gerard, a buscar consenso, de acuerdo y diálogo con el resto de los actores para poder garantizar el proceso de toma de decisión. ¿Estás de acuerdo, por más que estamos hablando con vos de economía, que es lo que queremos hablar? No, lo que pasa es que acá el presidente tiene mucho poder, o sea, la función del presidente tiene mucho poder, mucho más poder de lo que tienen, creo, los presidentes en otros regímenes presidencialistas. En Estados Unidos no existe el DNU, entonces, si un presidente puede hacer muchas cosas, pero si se encuentra con que una de las cámaras del Congreso, ya sea la de diputados o senadores, no tiene la mayoría, tiene que sentarse a negociar, y si no lo negocia, y si por ejemplo el presupuesto no logran pasar una ley de presupuesto, tienen que cerrar el gobierno, y ha ocurrido que se cierra el Estado porque no hay plata. Entonces tienen que ir a negociar. Acá no existe eso, entonces los presidentes pueden independizarse de la necesidad de hacer coaliciones. Lo que pasa es que esto no es bueno para la Argentina, porque ¿qué termina pasando? Que hay un presidente que toma un montón de decisiones, o sea, con el poder que le da la presidencia, y después viene otro gobierno y hace vuelta. Todo lo contrario, porque no tiene la legitimidad de que Entonces, uno de los, creo que de los grandes problemas que tiene la Argentina para desarrollarse es esto de que cualquier política, sea buena, asumamos que es buena, no tiene la legitimidad del largo plazo, y bueno, así o sea, es un régimen que no conduce a la negociación, no conduce a la coalición. Pero este tema se intentó meter en el Congreso, o sea, sí. Y de hecho se consiguió ese consenso en la Cámara de Diputados y no se consiguió ese consenso en el Senado. Estaba en la ley bases, el que Aerolíneas sea una empresa sujeta a privatización, consiguió los votos, es decir, hubo una mayoría de diputados que levantaron la mano y dijeron, estamos de acuerdo con que sea sujeta a privatización. Ahora tendrán que explicar por qué no están de acuerdo si no avalan esa situación, pero en el Senado hay que ver si consiguen los números. No, y te agrego lo de reglamentar el derecho a huelga garantizando condiciones mínimas de funcionalidad, porque estaba en el DNU, quedó trabado por la justicia y fue intentado incorporarse a la ley base, tampoco se pudo lograr incorporar a la ley base. María Laura, sí, está muy de moda en este momento comparar por lo que ha ocurrido en esta semana y decir que Donald Trump y Javier Milei son lo mismo. Esto se puede discutir horas, pero hay un dato que claramente los divide o hace que no puedan ser lo mismo. El presidente Donald Trump tiene hoy mayoría de gobernadores, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en la Cámara de Senadores, tiene mayoría en la Corte, y él mismo ha dicho, estas son declaraciones de él, que por un tiempo va a aplicar una dictadura republicana, casi un gobierno de emergencia. O sea que no va a hablar con nadie, va a decidirlo solo. Es que no tiene que hablar con nadie. No, él claro, tiene esa tiene condición. Todo, tiene la suma del poder 15%, público. Tiene claro, todo. Suficientes Entonces, votos. efectivamente, sin ser un dictador en términos golpistas, tiene un nivel de poder que le permite hacer muchas cosas. Exacto. El presidente Milei confiesa que tiene 15% de diputados, 10% de senadores. Sí. Esto está en la base. Exacto. Entonces, más que discutir ley por ley, que es lo que nos está ocurriendo ahora, obviamente genera una inseguridad y una imprevisibilidad total, hay que juntar un gobierno de coalición que garantice 130 diputados y 35 senadores. Si eso se tiene, se aprueba un paquete de leyes y se saca desde el gobierno de coalición. Entonces acá no hay consenso. Acá hay, yo doy una orden y los demás tienen que obedecer. Entonces, acá con el gobierno de Milei, porque si no, no se entiende. Acá en estos momentos en la Argentina, exacto, el gobierno de no Milei. hay una metodología de coalición, el presidente niega la metodología de la coalición. Entonces va a pasar esto todo el tiempo. Sale uno, no salen dos. Se aprueba una ley, tiene que aplicar un veto.
No es el sistema O sea, lo que dé decís es que credibilidad. no se puede llevar adelante ningún cambio así. Pero fíjate, miremos de la política exterior, que es la misma visión que tienen. En la Argentina hay 85 embajadas, Sí. 400 corresponsales extranjeros, Sí. cientos de empresas que informan todos los días lo mismo que estamos viendo nosotros al mundo. Es decir, que la visión de alguien que esté en Francia, en Islandia o en Tailandia, pero que mire a Argentina, es la misma que estamos teniendo nosotros. Sí. Entonces, en base a eso, hay una sola visión. ¿Tengo confianza en el país o no tengo confianza en el país? Esto que nos está pasando es desconfianza. ¿Cómo se supera? Con un presidente que tiene plena legitimidad, tiene las cosas claras. Yo estoy totalmente de acuerdo con el rumbo que él ha trazado, pero no tiene el poder político. ¿Cómo obtiene el poder político? Es una reunión en una mesa no demasiado grande, en la Casa Rosada o en Olivos, que preside el presidente, nadie duda que lo tiene que presidir el Pero presidente. donde él, a ver, lo y que no nombra quiere- a sus socios, Esto- los pone A ver, claramente pero hay a la algo vista. que- Tengo los diputados, tengo los senadores, y estas las leyes Pero no es tan que vamos a fácil, aprobar. Diego, porque como vos decís, el presidente No, es tiene lo que hay que poder, hacer, no es fácil. tiene que poder Ser escuchar plomero, otras voces. Ser plomero no es fácil, ni hablar de ser neurocirujano, el ser dentista. Pero es estoy hablando dificilísimo. que no es la estrategia de Milei ni del Y gobierno. bueno, lo tiene que cambiar, no tiene más remedio, porque la realidad política en la Argentina, acabamos de tener el ejemplo simbólico de los premios Nobel, que ponen énfasis no en la matemática ni en el hecho económico técnico, sino en la fortaleza institucional. Pero la Esa estrategia es la del clave. presidente va hacia otro lado, va Y la digamos, va a tener que cambiar. Él también Bueno, no sé dijo si que la va a cambiar, él dijo que el Papa era el representante del maligno y se dio cuenta que tuvo que pedir disculpas. Dijo que no iba a sentarse con China. Ya lo cambió y ya dijo que China es un buen socio. Todavía no lo tenemos resuelto con Brasil. Espero que el 18 de noviembre, que va a estar en el en la reunión G20 del con G20. anfitrión Lula, se den los dos el abrazo, porque no hay más remedio, no tenemos otra salida, esto no es el gusto. Entiendo no es si me tus gusta o no. expresiones Hay de que deseo. hacerlo. Javier, No, ¿querés decir lo que algo? pasa es que hay una sensación en la política argentina Sí. de que el adversario no es alguien con el que puedo negociar porque piensa diferente. Pero si el adversario siempre va a pensar diferente, el adversario político. Uno negocia con las Esto es personas para vos. que piensan diferente, no para convencerlas que piensen como uno, porque no se trata de eso la política, sino decir, bueno, muchachos, a ver, tenemos un problema con las aerolíneas, en este caso tenemos un problema con esta gente que está siendo rehén de estos gremios. Sentémonos los partidos políticos y discutamos. O sea, eso es de mínima lo que se necesita para darle tranquilidad a la gente, a los inversores, a toda la comunidad que nos está mirando. Pero sobre eso podemos, o sea, eso para todos los temas. Para todos, O sea, sí. para todos los temas. Hay que terminar con esto de que el que piensa diferente a mí es alguien con el que no puedo negociar. Porque la realidad es que los países, todos los países serios, todas las democracias, hacen coaliciones para ciertos temas entre los políticos que piensan diferente. ¿Podemos aguantar un poquito? Sí. Un poquito, esperemos todos, porque esto está sumamente interesante. Voy a compartir con ustedes algunos consejos. Continúa el